Enhorabuena. Tema del día. Regresamos al tema del día, esperamos sus mensajes también para que participen con nosotros. Vamos a hablar de la crianza, la tradicional versus la moderna. Y para hablar de eso está con nosotros Jennifer Rufino, ella es socióloga. Jenny, bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito cuáles son algunas de las diferencias entre la crianza tradicional, que creo que hasta nosotros ha llegado, versus esta crianza moderna de nuestra siguiente generación. Bueno, primero, para tener claro el panorama, la sociedad ha establecido instituciones de acuerdo a las necesidades que los hombres vamos planteando. Una de ellas ha sido la familia. A la familia la sociedad le asigna dos funciones: educar y proteger al individuo cuando niño, y luego transmitir todos los contenidos culturales, sean costumbres, creencias, valores, normas, reglas, que de acuerdo a la época se van estableciendo en la sociedad. Si miramos dentro de ese rol de la familia, obviamente la educación de los hijos no solamente va a ir en el sentido de enseñarle a alimentarse, a vestir su cuerpo, a asear su cuerpo. La educación va también en los límites que, de acuerdo a lo que los padres hemos aprendido, vamos a ir transmitiendo. La educación tradicional antes era una educación mucho más autoritaria, una educación demandante, en el sentido de que los hijos debían obedecer a ciegas lo que los padres decían, no tenían derecho a opinar, no tenían derecho a discrepar. Hoy en día eso se ha modificado porque efectivamente hubo durante mucho tiempo la idea de que con el castigo físico, con la huasca, con el palo, se debía educar para obtener mejores resultados. La psicología nos ha demostrado que no es así, que para que un niño aprenda no necesitamos pegarle, porque más bien el miedo lo bloquea, no aprende. Entonces, de lo que se trata es evidentemente de establecer unas relaciones de comunicación, de poder ser amigos de nuestros hijos, aprender a escucharlos, pero siempre estableciendo un límite de que los padres tenemos la autoridad. Antes los padres no nos preguntaban, simplemente nos ordenaban y nosotros debíamos obedecer. Y ahí va la gran diferencia, nosotros le teníamos miedo al castigo. Hoy en día se ha cortado esa barrera porque la idea es que el padre sea mucho más permisivo. Los padres han perdido autoridad, pero fundamentalmente han perdido algo que es muy importante: el rol de vigilancia, de supervisores de lo que los hijos hacen todos los días. Creo que ahí está la detonante importante, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿por qué hay tanta diferencia, no? Lo que pasa es que uno mira resultados, ¿no? Si vos decís, hice esto y tuve esto de positivo y negativo, hice esto, tuve mayores cosas negativas y positivas. Entonces vos decís, bueno, por lógica, esta es la que me sirve, pero sin embargo no va necesariamente que la sociedad se haya torcido, por decirlo de alguna manera, o desviado, descarrilado, necesariamente por el castigo físico, sino que porque hemos descuidado a nuestro hijo. La supervisión. Y en contrapartida eso es porque hoy día el mundo está mucho más complicado. Hoy día papá y mamá ya tienen que trabajar. Yo me acuerdo en mi época, mi mamá se quedaba en casa, entonces podía estar ahí cuidándonos, vigilándonos, insistiendo con la tarea. Hoy nuestros hijos están lastimosamente, digo lastimosamente porque el seno familiar es lo más importante, criados por extraños, que son las niñeras, los empleados, y dejamos en la mano de los profesores en el colegio. Bueno, el colegio siempre ha tenido, la escuela, claro, como se la llama, siempre ha tenido el rol de formar en conocimientos técnicos, pero luego de reforzar la educación que los padres dan en la casa. Antes, claro, el padre iba al colegio y le decía al profesor, se lo entrego a mi hijo nalgas y todo. Esa era la idea. Ajá. El profesor tenía derecho a corregir incluso con el palo. Se ha cambiado el concepto, pero de todas maneras el profesor no pierde el rol de ser ejemplo de vida, porque el profesor va a formar integralmente. Lo va a formar en conocimientos técnicos, pero debe reforzarle la educación familiar en valores, creencias, costumbres, buenas normas, etcétera.
¿Dónde falla? Evidentemente que va cambiando el tiempo. Yo ya fui una mamá que crié 3 hijos trabajando todo el día, pero sin embargo trataba de fiscalizar. Desde que recogía a mi hija del colegio, yo iba revisando cuál era la tarea, qué cosas tenía, la organizaba para la tarde y de acuerdo a determinadas horas la llamaba para controlar que efectivamente esté realizando. Yo llegaba a mi casa en la noche a revisar tareas. Fueron creciendo y él también me enteraba quiénes eran los amigos, dónde estaban, qué hacían. Tenía un control de la situación. Claro, y creo que esa es la parte que nos está faltando, porque a veces los padres nos confiamos en que por trabajar justificamos no tener tiempo para atender a nuestros hijos y los dejamos que ellos finalmente hagan lo que quieran. Y los niños obviamente tienen una inteligencia para conocernos y para saber cómo vamos a reaccionar frente a cada situación. Los niños nos van calculando. El niño cuando lo vamos educando y usted le dice que no, él va a ir tocando algo y lo va a ir arrastrando a ver hasta dónde nosotros llegamos, porque quiere probar el límite. Entonces creo que los padres estamos fallando en ese sentido y también con los horarios. No significa que haya que pegarle, pero significa que hay que controlarlo, que hay que decirle a qué hora va a llegar y tiene que cumplir, y que además no lo eduquemos con tanta comodidad. Hoy día los padres somos muy concesivos y le damos todo a nuestros hijos de manera muy fácil. Antes los padres a nosotros nos exigían hacer mérito para ganarnos algún premio. Hoy día nosotros creemos que con el dinero vamos a solucionar comprándole cosas materiales o permitiéndole cierto estilo de diversiones, pero nosotros no tenemos una presencia real en la vida de nuestros hijos. Que esa es la Clarísimo el mensaje. Ahí es donde fallamos. Clarísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Un tema realmente importante para todas las mamás y papás, que podamos tomar en cuenta, dedicarle calidad de tiempo, control y sobre todo no tener las cosas con tanta facilidad. Jennifer Rufino estuvo con nosotros, ella es socióloga, en el tema del día, la crianza tradicional versus la moderna, y con esto cerramos. Tema del día.